Demuestra que hacer buena radio es posible. Informate antes y con la compañía que buscas. Hoy en Día, el periodístico más completo de la radio, con toda la información local, nacional e internacional. Hoy en Día. Volvemos al aire, 11:31 de la mañana en todo el país. Una mañana que está hermosa, Chelo, la verdad. Sí. Excelente, no hace frío. Da gusto estar en la calle. Qué lindo, ¿no? Estaría, ¿no? Estamos como para estar con la puerta abierta, pero bueno, las cámaras y eso hay que mantener, ¿no? Para la filmación y todo. 18 grados 3 décimas es la temperatura que está haciendo en este momento, totalmente despejado, y son los días que se van a venir. Hasta el fin de semana que se habla de mucha lluvia. Alguna lluvia, ¿no? Para el sábado a la noche y domingo, Chelo. Ojalá que no sea la tormenta de Santa Rosa. Caería ahí por esos días, ¿no? Sí, por lo general está último fin de semana de agosto. Sí, suele venir. Último domingo en realidad. Sí, totalmente. Última nota del día, y no por eso es menos importante, al contrario, tenemos a la gente del FIT, lo tenemos a Eduardo Munster y lo tenemos a alguien que es la primera vez que viene, es Alejo González, que es el candidato al Consejo Escolar por parte de este Frente de Izquierda de los Trabajadores. Buen día a los dos, gracias por venir. Acérquese, Alejo. Buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Bueno, las voces las van a reconocer porque son totalmente diferentes. Eduardo tiene una voz. ¿Puede saludar, Eduardo? Buenos días a la audiencia. Y Alejo. Buenos días. Ustedes. Bien, perfecto. Alejo, 26 años. 26 años, sí. Un pibe. Acá estamos con el hincha de Vélez, que tenemos un duelo personal ahora, el mes que viene. Mirá cómo te la tiró. ¿Viste? Mirá cómo la tiró. ¿Viste? ¿Te No dijo algo podemos, en la no previa? podemos. No. No, ¿Se la yo guardó? honestamente voy a ser honesto. Estoy preocupado por la revancha. Definen en cancha de Racing. Exactamente. Y acá hace movimientos con la mano. Preocupado. Habla de robo. Yo pensé que sentía la presión del estadio y demás. Claro, vos fuiste por el buen sentido. Claro. No, y si no hay público visitante. Claro. No va a haber. No, por supuesto. Después de pero lo de por eso Independiente con la Universidad de Chile no va a haber público visitante. Bueno, hablando de lo de Independiente, ya que sale el tema, identificaron a 8 de las personas que habrían agredido a los de Universidad de Chile acusados por intento de homicidio. Compromiso Tentativa del de homicidio. gobernador, con el presidente de Chile, con Boric. ¿Y cómo les cae Boric, hablando ya que estamos? ¿Les cae bien Boric o es una persona un político de izquierda pero medio centro? Yo lo ubicaría a Boric, digamos, dentro de lo que denominaría el progresismo. Bien. No se siente tan identificado con Boric. No, totalmente. Totalmente no. Exacto. Bueno, contundente la declaración de Eduardo. Alejo, No, después si querés hacemos un párrafo sobre esa cuestión. de la política latinoamericana, ¿no? Cómo se está viviendo, ¿no? Media, Sí. ¿no? De derecha que se está viniendo. Hay gobiernos de derecha, hay gobiernos progresistas, pero encuentran los límites de un sistema. Totalmente. El problema es que nos han hecho creer o nos han convencido que las actuales formas económicas, políticas y de relaciones sociales son únicas e inmodificables, y esto es lo que nosotros, en general los trotskistas, no estamos de acuerdo. Creemos que se puede dar vuelta a todo. ¿Ya tienen la boleta? ¿Recibieron la boleta? Mirá, la recibí o las recibimos por internet. Sí. Lo que la manda digital, lo que manda la justicia electoral. Tengo entendido que la remesa llega entre jueves, viernes, se mandan las remesas de boletas para ya poder empezar a distribuirla. Una lástima porque hay otros partidos que las imprentas le dan prioridad y ya las están distribuyendo en la calle. Es lo que vemos. Nosotros y a ustedes los vimos no trayendo la boleta, No, estamos con volantes que hemos hecho con anterioridad, pero no están las boletas oficiales. físicas. Enrique Chilano es el candidato en primer lugar, Alejo. Sí. Es el candidato a Cancha Cabuco. ¿Y vos sos el candidato en primer lugar al Consejo Escolar? Sí. Segundo Segundo sí. candidato. ¿Y cómo venís? ¿Cómo es? ¿Desde cuándo estás militando? Contanos un poquitito. Nunca te tuvimos la primera vez que te... Sí, en realidad a mí siempre me interesó la política, la participación política, pero nunca había militado en ningún espacio. De hecho, hasta el día de hoy no pertenezco a un partido político. Bien. El Frente de Izquierda es un frente
integrado por muchos partidos políticos, el MST, el Partido Obrero, el PTS y demás, pero yo me sumo en calidad de independiente en realidad. Bien. Pero las ideas izquierdas, digo, son Obviamente, sí. son las que me sumo te atraen. porque tengo una concordancia ideológica con el Frente, pero bueno, yo no he participado en ningún partido político, nunca Mira. había militado en ningún partido. Y Que no implica que no me gustaba la política, me Claro, encantaba la claro. política y de chico quería participar, pero no encontraba una estructura en la cual yo me sentía representado del todo. Claro. No mira. conocía el Frente de Izquierda todavía. ¿Y cómo se da este acuerdo? Digo, ¿cómo se dio esta posibilidad de sumarte? En parte porque conozco a Eduardo y conozco a Enrique, a ambos. Con ¿Y- Eduardo hay una amistad, digo, más allá de lo político. Mira, Me proponen participar, obviamente saben cómo pienso, saben mi posición política. Y después la verdad que siempre le fui muy esquivo a participar en una estructura. Pero sentiste que la necesidad. sentí que por lo menos en este momento histórico que estamos viviendo, con el avance de algunos procesos que no son muy buenos, que digamos, me tenía que comprometer. Contanos un poquitito de vos. Naciste en Chacabuco. Soy de Chacabuco, tengo 26 años, soy docente, trabajé siempre de eso, ¿Estudiaste Acá en Chacabuco. primaria y secundaria? ¿En dónde? acá en el ¿Colegio normal? Colegio Nacional. Nacional. Y después el profesorado en el Instituto 131. ¿Y te pusiste a dar clases? Digo, Sí, automáticamente. De hecho, un poquito antes de terminar la carrera estaba trabajando de eso. clase de, perdón, no sé si lo Lengua y literatura. Tomás, Sí. bueno, nosotros tenemos profe de historia, el Chelo. Mire, Así que de educación es el que más sabe, ¿no? Acá. Bueno, intento. No, bueno, pero está. Tengo quizás más experiencia dentro de una escuela, pero no sé si el que más sabe. De nosotros sí. Y el consejo escolar es educación, pero es otra parte de la educación. es Sí. una función más bien administrativa a veces. en ¿Te realidad. empapaste un poco del tema? ¿Estás Sí, la verdad que interiorizado? sí. Intenté interiorizarme lo más que pude. Obviamente, creo que cuando hablamos de consejo escolar o cualquier otro espacio, la experiencia es fundamental, me parece. La práctica, ¿no? La práctica en experiencia ese práctica. ámbito. Claro. Una cosa es dar clases o trabajar en el sistema educativo, otra cosa es administrar un consejo escolar. Uno es consciente de eso. Pero sin conocer lo que tiene que ver con el ámbito de la escuela, es difícil trabajar en el consejo escolar. Claro. Si no conoces esa parte previa, que es el lugar al cual vos tenés que intervenir, Claro, es muy difícil. ¿Y qué es lo que querés cambiar de la logística, del consejo? Digo, ¿qué es lo que ves que hay? ¿Cuál es tu análisis? Digo, Yo creo que un poco Franco lo comentaba, Franco Gilligan, sí, en una entrevista hace un tiempito. Y él hablaba de que en realidad, bueno, hoy en día la educación se la critica desde muchos puntos de vista en cuanto a su calidad y demás. Yo no concuerdo con esa mirada de que la educación tenga un problema o de calidad o demás. Yo creo que el sistema educativo es una institución, son instituciones que están adentro de una sociedad. Y la sociedad es la que está teniendo problemas hoy en día. Hay problemas económicos, hay muchos pibes que van y los padres son desempleados, que están desocupados. es una consecuencia de... Es una consecuencia en realidad y uno no puede dejar de mirar eso. Entonces yo creo que desde cualquier política de Estado, cualquier política pública tiene que ir encaminada a intentar solucionar más o menos los problemas sociales. Y después las instituciones yo creo que funcionan más o menos bien. Los docentes hoy en día tienen la mejor calidad educativa que han tenido en toda la historia. De eso no tengo duda. Hoy la escuela es obligatoria, llega a muchos más alumnos que en cualquier otro momento. Yo creo que el problema no son las instituciones, sino que el problema es social. Y uno, desde el Consejo Escolar, debe apuntar a eso. Por lo menos a hacer un paraguas para esos sectores que están desfavorecidos. Claro, totalmente, coincido. Y Eduardo, una campaña que, bueno, vos sos candidato a senador provincial, en tercer lugar. Sí. ¿Cómo va la campaña? ¿A dónde estás apuntando? ¿Qué es lo que querés cambiar? Mira, yo digo, hay dos cuestiones sobre las que principalmente hago hincapié.
desde el punto de vista del lugar al cual soy candidato. El otro día, en un programa compañero de ustedes, en primer término estuvo el primer candidato a senador de Somos, creo que se llama el partido, actual intendente de Junín. Él decía algo que para mí es absolutamente contradictorio, ¿no? Él está de acuerdo con la cuestión del equilibrio fiscal, un valor importante, pero no un valor en sí mismo, de acuerdo a qué cosas se ponen en juego en función de esto, ¿no? Y contradictoriamente con eso planteaba la paralización de una obra particular en Junín, que los tiene bastante comprometidos a los juninenses. Entonces, pareciera una contradicción. Yo estoy de acuerdo con este gobierno a nivel nacional, pero estoy tratando de ver si me autoriza que con recursos propios puedo hacer una obra que el gobierno nacional no ejecuta. Entonces, esa obra no se ejecuta a nivel nacional como corresponde, justamente porque todo va en aras del equilibrio fiscal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esto? Nosotros tenemos una ley de coparticipación provincial que data del año 95, tiene más de 30 años. Yo no voy a hacer tecnicismos ahora con respecto a cómo se establecen los porcentuales de cómo se distribuye, digamos, esa coparticipación en las provincias y en los distintos municipios para sostenimiento de los municipios, pero esto nos está diciendo una cosa. Lo primero, los municipios no recaudan lo suficiente para atender sus propios problemas, por eso necesitan de la ayuda provincial, como las provincias necesitan de la coparticipación federal. Dos cosas para llevar a la discusión del Senado en el caso de estar ahí. La reforma a la ley de coparticipación provincial, que solamente establece al día de la fecha que solamente un 16%, 16,3% si no me equivoco, de los impuestos coparticipables es lo que se distribuye en distintos porcentuales y de acuerdo a determinadas condiciones, población, prestaciones que dan esos municipios. Hay toda una serie de disposiciones, participación en la economía y demás. Pero me parece que una cosa central es discutir el porcentaje y también qué impuestos son los que forman parte de los impuestos coparticipables. ¿Sí? Seguro. No quiero extenderme sobre esto porque es demasiado técnico y extenso, pero me parece que el esquema o la estructura de la redistribución de los recursos que se distribuyen hacia los municipios están dando cuenta de que los municipios no tienen los recursos necesarios y suficientes para atender todas las necesidades que requieren. De hecho, cuando miramos Chacabuco, por ejemplo, y esto suele suceder en otros municipios también, y eso que Chacabuco es uno de los municipios que mayor cantidad de población tiene dentro de lo que es la cuarta sección electoral, aparecen problemas que no han tenido solución. Yo te compartí un video, no sé si lo llegaste a ver, de propaganda que hemos divulgado en las redes. Hay un problema que afecta no solo a la cuarta sección electoral, sino que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, que son las consecuencias o los efectos de la contaminación de las aguas subterráneas, que son las que se distribuyen en las casas, en los domicilios de las personas. Yo vengo diciendo, y escribí una nota ya por el año 2022, que la publicaron algunos medios locales, en donde hago la reflexión de que la política poco se ha ocupado de esto porque ha sido a través de la movilización popular de las poblaciones 9 de julio, perteneciente a la cuarta sección electoral. Un problemón el 9 de julio, ¿no? Con los niveles de arsénico. No es solo 9 de julio, porque pero ellos porque la base de la NAP, la base del acuífero es básicamente la misma. Entonces,
9 de julio fue en primer término, no recuerdo si Chivilcoy en segundo 9 de julio término. Judicializó 9 de julio, ¿no? 9 de julio judicializó. Los fallos son de 9 de julio, Sí. de Chivilcoy También. y el año pasado de Bragado, y en este momento Lobos está judicializando el problema. Lobos es la otra sección electoral vecina, es la 7ª sección electoral de la provincia. Bien. Con lo cual es un problema que abarca toda la provincia, por eso digo, es un problema para el Senado Nacional, para el Senado Provincial. Sí. Y esto tiene que ver con que si bien hay cuestiones de origen natural, también hay cuestiones de origen industrial y de la producción agropecuaria que generan digamos, introducen sobre las napas de agua, es decir, el uso indiscriminado de desinfectantes, agroquímicos, desechos industriales. Todo eso genera como y todo una permeabilidad a las napas. Mira, el fallo de Bragado obliga a dar agua, ¿no? A proveer agua. Sí, pero estas fueron soluciones parciales que fueron teniendo curso a través del trámite de estos expedientes judiciales. El que más recuerdo es en el caso de 9 de julio, en el cual en primera instancia son 25 los actores demandantes ante la justicia en primera instancia. Bien. En ese fallo, a mí no me gusta mucho entrar en tecnicismo, pero te lo cuento. Sí, pero para es decir, son todo. 25 los reclamantes. Entre esos 25 hay cooperadoras escolares, la Sociedad de Fomento XX, instituciones más personas, ¿no? Son 25 demandantes que la mayoría de ellos son instituciones y también hay personas físicas individuales las que integran el reclamo. El fallo en primera instancia lo que le ordena la justicia a la empresa APSA de la provincia de Buenos Aires es a llevarles bidones de agua a cada uno de estos grupos en la cantidad necesaria y suficiente de agua absolutamente potable, libre de elementos contaminantes, principalmente el arsénico. Por supuesto, la empresa APSA luego de este fallo, se presentan 2.500 y pico más de habitantes de la zona de 9 de julio y entonces hay un fallo en segunda instancia que dice, ante el recurso de APSA, esto es de cumplimiento imposible, ¿sí? Todo esto derivó en un nuevo fallo, porque llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde lo que pide la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Tribunal de Primera Instancia es que modifique su fallo en el sentido de, frente a la gravedad de los hechos, que lo que hay que hacer no es de distribuir agua en forma individual, lo estoy contando en criollo, no es distribuir agua en forma individual, sino que hay que modificar la planta potabilizadora de agua para dar una solución de carácter general. Esto, más o menos, es lo que viene pasando en los distintos municipios que llevaron adelante fallos. Y en el caso de Bragado, el abogado que llevó la causa dice en una declaración periodística que publicó el diario Cuatro Palabras acá en Chacabuco en el mes de junio de este año, cuando el fallo era de diciembre, dice, esto no es suficiente. Esto es necesario que haya una legislación general que ataque toda la provincia con el mismo tema. No solamente el problema de la potabilización del agua, sino las causas que lo originan, con el adecuado control de los habitantes de la población. Básicamente, esta propuesta, que es como se estructuró el proceso, que fue a partir de la demanda de los pobladores y demás, es la que yo estoy recogiendo en ese video que he hecho circular, y la base de las razones de cómo las cuestiones industriales y las cuestiones de las fumigaciones y demás actúan sobre el problema de incrementar este problema,
está basado en un artículo de investigación judicial que hizo hacer la Corte Suprema de Justicia cuando tomó el fallo del 9 de julio. Es decir, no son cosas que yo estoy sacando de el manual de el ecologista, ¿sí? Son datos que están en la realidad, y a lo cual yo decía en ese artículo que escribí en el año 2022, el problema es que los gobiernos poca atención le han prestado a este tema del momento, que es a través de fallos judiciales o de la movilización popular, que tiene que recurrir a una instancia de carácter judicial y no que parta naturalmente de los organismos naturales de legislación, como puede ser el Senado, las cámaras de diputados. Lo que pasa es que es un demás. problema que le explota al gobernador del momento también. Digo, acá en 2014 se conocieron los registros de arsénico y fueron muy malos. Estamos dentro de lo prohibido, digo, de lo que no es aceptable para el consumo humano, pero como es un problemón que atañe, que no se puede encarar desde Chacabuco si no hay acuerdos o provinciales o con bancos mundiales que otorgan créditos, es un tema que no se puede solucionar. Mirá, el tema es así. Yo en ese artículo lo que decía es que a la política o a las dirigencias políticas poco interés le habían prestado, poca atención le habían prestado, justamente porque en Chacabuco particularmente, yo en ese video, no, más que decir que soy de Chacabuco, no hago mención a la situación particular de Chacabuco. Chacabuco, durante el gobierno de Barrientos, 2014 creo. había salido este fallo de 9 de julio. Sí. Y entonces los que eran oposición en ese momento al gobierno de Barrientos, los radicales, Gritaron, salieron a batir el parche. Gritaron la voz, ¿sí? Y Barrientos respondió construyendo la primer planta de ósmosis interna ahí atrás del club Los Marinos. Cuando cambia el gobierno y asume Ayola, los compañeros justicialistas salieron a batir el parche con este tema y Ayola construyó en el barrio Fonavi la segunda planta. Pero bajaron la bandera de la lucha. Pero de ahí en más, los oficialismos. De ahí en más no se habló nunca más del tema, y lo que para mí es mucho más grave, ni siquiera existe por parte de los gobiernos municipal, provincial y demás, es una campaña de divulgación que el agua de red no es apta para el consumo de la vida humana. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo silencio un problema bajo los decibeles, fíjate vos los debates en la legislatura local. Es decir, es un tema que no entra, como tampoco entra la cuestión en debate nuevamente de lo que se llamó en algún momento la ordenanza vinculada a las buenas prácticas agrícolas. El término buenas prácticas agrícolas surge de las empresas que producen los agrotóxicos. Ellos mismos se dicen buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Y es una serie de controles medio básicos, digo, no tampoco es que... pero estas cuestiones no son cuestiones que estén puestas en el debate, repito, porque no me quiero seguir extendiendo sobre esto, pero digo, son cuestiones. ¿Qué vamos a llevar al Senado si llegamos al Senado? Son estos temas. Bueno, son estas cuestiones, pero quiero cerrar con una idea que me parece esencial en todo esto. Cuando un gobierno municipal, y yo no critico por criticar y odio esta guerra que se da entre los partidos que se disputan la primacía en el codo. Vos hiciste esto, no hiciste lo otro, vos hiciste aquello, no hiciste lo otro. En lugar de debatir los temas de fondo, como es lo que vengo a plantear en este momento, hay una realidad. Nosotros, Rawson forma parte del municipio de Chacabuco.
a nadie se le ocurrió pavimentar en 40 años de democracia el camino más directo y más corto hasta Rawson, por ejemplo. ¿Sí? Rawson y Castilla parecen lugares de otro mundo. Recién acá se acaba de ir un muchacho que tiene de Castilla, que tiene el restaurante, y yo que fui alguna vez a conocerlo, le digo, vos me mandás siempre me manda invitaciones para ir, y le digo, mi problema es llegar. Porque tengo que hacer 30 kilómetros más, ¿no? Tengo que hacer ¿por ruta? Como 30 o 40 kilómetros más por ruta para no ir por caminos de tierra que muchas veces están absolutamente intransitables. No nos vayamos muy lejos, los accesos a las localidades. Ahora, no tienen más de 10, 12 años. Todo esto tiene que ver con los recursos con los que cuenta un municipio. Entonces, a veces hay debates a nivel local que me resultan absolutamente estériles porque el municipio per se no alcanza con su recaudación y por eso necesita de la coparticipación. Hay una concatenación en esto, como que las provincias también necesitan de la coparticipación nacional, ¿sí? Sí. Ahora, estamos frente a un gobierno que y me refiero al gobierno nacional, que ha paralizado todo tipo de inversión en función de, digamos, desde no mandar del equilibrio fiscal y de pagar a los acreedores externos, ha paralizado toda remisión de recursos hacia las provincias, es decir, a través de no mandar, digamos, el fondo de incentivo docente. Entonces, por más que el intendente, por más que el gobernador quiera hacer, está atado de pies y manos, y cualquiera que diga lo contrario a esto, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, que prometa hacer aquello, que voy a mejorar, yo voy a mejorar, critico a Golía porque voy a mejorar su gestión, o critico al que estaba antes porque voy a mejorar su gestión. El final es que lo que nunca tienen es la plata para hacer las cosas. Este es el final del cuento. Y porque esa plata va para otro lado y no necesariamente va para cosas que le sirvan al pueblo argentino. Es decir, por eso tenemos un gobierno que quiere cerrar todo lo que nos da autonomía e independencia como nación. El INTI, el INTA, reducir los recursos a un hospital como el Garrahan, quitarle los recursos a los discapacitados, las luchas que se han dado en estos últimos días y en este último tiempo tienen que ver con esto, y como corolario de todo esto... Hoy hablábamos, la forma fue importante en un momento, pero lo importante son las políticas que está implementando este gobierno. Absolutamente. Ahora, que lo diga como quiera, pero lo que hay que contrarrestar son estas políticas que contabas vos. Pero por eso digo que nos hacen creer que las formas económicas, políticas y de relaciones sociales vigentes son únicas e inmodificables. Y entonces, yo digo, hay cuestiones, como la cuestión del endeudamiento externo, que es el principal condicionante, no es un tema teórico de la izquierda, es una realidad porque es la forma de dominación y la forma en que nos tienen realmente aplastados. Y esto afecta a todos los sectores, esto afecta absolutamente a todos los sectores de la economía en cadena. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de qué está pasando con las pymes. Es tristísimo. Es tristísimo. Porque y no hay muchas voces alzadas en este tema. Son creadoras de fuente de trabajo. Pero el dueño de la pyme, como en la película Plata Dulce, en lugar de fabricar botiquines, importa botiquines
se queda con la secretaria, 2 empleados administrativos, sigue vendiendo Hoy hablamos un botiquines, poco de esto. pero los 40 operarios que trabajaban Exacto. en la industria se quedan sin Bueno, trabajo. se está dando esto en la tele, lo está mostrando mucho, negocios que abren con productos traídos de afuera, Alejo. Sí, de sí. China, camperas baratas, jeans baratas, pero eso lleva a la destrucción de nuestra industria. Pero Textil. tampoco hay gente que tenga, al haber tanta desocupación, no hay gente que tenga dinero para comprar esos productos importados. Entonces, Además. es una cadena. Es decir, si yo achico las formas que tiene naturalmente de recaudación el Estado, ¿sí? Libero a los que tienen dinero, a los que generan ganancia, digamos, le quito las retenciones al campo alegremente y por otra parte no aplico, por ejemplo, impuesto a la riqueza. ¿Quién paga los impuestos con los que se financia el resto de las actividades? Lo que termino haciendo con un cinismo absoluto, como en el caso de este gobierno, es cerrar organismos que cubren funciones vitales, como por ejemplo el desarrollo industrial autónomo, como el desarrollo de tecnologías autónomos, el cierre del CONICET. Es decir, si un país no tiene desarrollo de ciencia y técnica, no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollo Ayer autónomo. nos contaba el director de bromatología que gente de CONICET estuvo viniendo a la Laguna de Rocha a tomar muestras, es la 4ª vez que tiene que venir ahora próxima. Son cuatro muestras que tomaron en distintos momentos del año y eso va a terminar en un estudio de cómo está la fauna, la vida en la Laguna de Rocha con el CONICET como bandera. Digo, y esto es lo que empezamos a perder, o empezaríamos a perder, ¿no? Absolutamente. Sí, incluso como forma de desarrollo del sector industrial, por ejemplo. También. En cualquier país del mundo hay instituciones del Estado que participan en la producción, de alguna forma u otra, en investigación, en producción directa. Bueno, conocemos al ministro de Producción. ¿Hay ministro de Producción? No. No, ministro no, hay secretario, ministro. con Es suerte. un secretario. Y ni lo conocemos. Es que yo creo que Este gobierno en eso no... Yo creo que no. Este gobierno en particular intenta representar los intereses de una clase que no es productiva. Entonces ahí es donde está el problema de fondo y por qué estos planes no son muy a largo plazo. Porque en realidad tal vez representa los intereses de una clase financiera. Hoy el gran capital no se dedica a producir. Se dedica a otros sectores. A la bicicleta. Sí, financiero. Sí, directamente. Y yo creo que estos gobiernos entran con esa intencionalidad. ¿Das clases dónde, Alejo? En la secundaria técnica, en industrial, Sí, en industrial. ¿A qué chicos de qué edades? primero y segundo año, Son tienen chiquitos. 11 y 12 años. Perfecto. Son chiquitos. Después en la escuela 8, tercer año, Un y poquito en más el grande. nacional también un poquito más grandes. ¿Y se habla de política? Eh, ¿O se habla de políticas más que de Poco y nada, lo que uno sí ve en la juventud, o incluso en los chicos de mi edad, de 25 años por ahí, es un descreimiento de la política en general. Y un creciente desinterés. Y un creciente desinterés. Sí. No es que cambia. No. El No, hay desinterés que venía. un par de personas que están involucradas, que intentan participar del centro de estudiantes. Bueno, yo porque laburo con chicos un poco más grandes quizás. Pero en general no hay interés por la política y hay ese descreimiento de lo que puede ofrecer la El política. tema es que el problema, a ver, y con lo que estás contando, digo, en un país donde tengamos las cosas mucho más resueltas, está bien que los pibes no estén tan involucrados en política, digo, o no sé si está bien, pero digo, habilita que cada uno se desarrolle en lo que quiera y el país funciona. Nosotros necesitamos el compromiso de todos, me parece. Absolutamente. Que lo que se nota, y creo que es un clima de época, y que lo sufrió mucho mi generación en particular, esta cuestión del descreimiento, porque se veía que a veces a través de la política o no se solucionaban los problemas reales de la población, O se incrementaban. o se Claro, incrementaban. ese punto, ese avasallamiento de los derechos de la política y hizo que se llegue a este descreimiento de los Claro. pibes que nos llevaron a este gobierno. Que yo no lo comparto. No, está bien, perdón, me anticipé yo. Fue uno de los actores
que llegó a este gobierno. Después, bueno, todos los sectores ayudaron. Hay otro Pero fenómeno el piberío este gobierno en particular tiene características populistas, entonces ante la crítica que la población tiene a las estructuras políticas tradicionales, lo que dice es hay que acabar con la casta. Claro. Y bueno, es un discurso que prende en un chico de 20, 25 años. Es lógico. No lo justifico, Claro. pero lo puedo llegar a entender. Claro. Porque es un momento en donde se siente ese desinterés general. Sí, pero además es algo que no es un fenómeno exclusivamente argentino, sino que es algo que está pasando a nivel mundial y tiene como mucho que ver también con el estilo de vida que nos están proponiendo, ¿no? Esto de estar alienado mirando un teléfono, de buscar siempre el entretenimiento, de buscar siempre la salida más fácil y rápida. Estamos siendo, o la juventud, si se quiere, las generaciones que vienen están siendo educadas a partir de esos parámetros. Y eso es un poco lo que tenés que empezar a cambiar para poder empezar a pensar realmente en las cosas que tienen importancia, ¿no? Si no, estamos todo el tiempo buscando esa inyección de dopamina rápida y dejando pasar... Que cada vez peor, nos va llevando a una vorágine. Sí, porque eso te obliga... Si no tenés el teléfono último modelo, el pibe patalea. Sí, pero además te obliga a no pensar en las cosas que realmente importan, al mundo en el que estás viviendo, el mundo en el que te están construyendo y que vos te está pasando por al lado y no participás de eso, no te interesa participar de eso, sino más que nada es pasar el rato y entretenerte sin demasiadas preocupaciones y mucho desde un punto de vista muy individual. Totalmente. Yo quiero que hay una intencionalidad en eso. Es una construcción Es una construcción de cierto indirecta, sector, ¿no? Pero que busca romper todo lo social, cualquier tipo de participación social. Me gustaría hacer algún comentario que agrega a esta cuestión de ese descreimiento que a veces forma parte de la política, ¿no? Y que son las contradicciones en las que incurren algunos dirigentes políticos, ¿no? En los últimos días, Grabois, por ejemplo, lo mismo que Itaí Hackman en Capital Federal, venían criticando, por ejemplo, los decretos del Poder Ejecutivo, toda una serie de posicionamientos, más allá que cuando el año pasado fueron las movilizaciones de resistencias, ellos no hicieron al igual que la CGT, no hicieron nunca una convocatoria formal ni pusieron toda la carne a la parrilla, sin perjuicio de lo cual, digamos, gran parte de la base social del peronismo estuvo ahí presente, porque si bien la izquierda como partidos éramos los que estábamos ahí presentes, no teníamos ese nivel de capacidad de movilización para esto. Al principio creo que del gobierno la izquierda fue el que se puso delante del problema. Sí, estuvo con esas conferencias, la izquierda estuvo a la vanguardia del reclamo, pero yo me refiero a la masividad de algunas de las convocatorias. Las dirigencias, los referentes de estos distintos sectores sociales, algunos de ellos, como mencionaba, el caso de Grabois y demás, fueron críticos, pero yo recuerdo la noche que llegó a Plaza Congreso con 5 personas más, pasó y se fue, ¿no? Siguió de largo. Y habiendo sido críticos de las posturas de la CGT y de otras direcciones, del propio peronismo, hoy termina conciliando en candidaturas, pese a estas contradicciones, y va con gente que han sido inclusive algunos parte de los representantes de algunas provincias pertenecientes al Partido Justicialista, que por su relación con los gobernadores terminaron votando o dándole este crédito a Milei, digamos, para el gobierno, ¿no es cierto? Y otro de los elementos que me gustaría remarcar en este momento, frente a, por supuesto, el total repudio al genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Digo, Leandro Santoro, que fue candidato por, no sé la denominación legal que adquiere el Frente
lo que es acá en Provincia Unión por la Patria, creo que tiene otra denominación. Sí, pero es el PJ porteño. Exacto, lo mismo que otros diputados del PJ porteño forman parte de un comité de amistad con el Estado de Israel, y el propio Guado de Pedro ha sido uno de los gestores, y estoy mirando el nombre porque no me sale el nombre de la empresa de agua israelí, Sí. Mecorat. Que es la que quiere privatizar acá. Es una de las interesadas, Sí, no puede, creo que legalmente. Con lo cual digo, pero es una empresa de agua que viene a entrar en el régimen de privatizaciones del agua. Hoy se está privatizando nuevamente AISA. Sí. Pero estratégica, una empresa estratégica. Pero Mecorat sí tiene en alguna otra región del país tiene la injerencia en la privatización del agua. Por eso digo, hay algunas contradicciones que tienen algunos dirigentes que forman parte. Digo, Guado de Pedro fue ministro no solo con Alberto Fernández, sino que fue uno de los principales dirigentes de la Cámpora. Sí. Entonces digo, estas contradicciones, son las contradicciones que no van a encontrar en ningún candidato del Frente de Izquierda Unidad. Excelente, me parece correcto, sí. Hay un camino marcado, hay un como un tallo del árbol, digamos, y unas raíces que no permiten que los dirigentes de la izquierda se muevan tanto. Y ¿no? tampoco más allá de que haya manifestaciones individuales de repudio, hay acciones concretas, es decir, esto es como pasó con la guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Mientras una plaza se llenaba reclamando y casi festejándole a una dictadura militar el tema de la recuperación de las Malvinas, los intereses británicos en el continente no se les tocó nada. Al contrario, la policía iba a reprimir a cualquier manifestación que iba frente al Banco de Londres o a cualquiera de las empresas. Claro. Tengo los suficientes años como para acordarme, y vivía en Buenos Aires. Te reprimían a mansalva si vos ibas a atacar o a manifestarte frente a alguna de las empresas británicas que operaban acá en la Argentina, ¿no? Mensajitos que llegan, uno de los mensajes al 537401, Lisandro Mobrac, el profe de la Escuela Paralímpica, que nos dice: muy difícil contagiar y comprometerse, es muy difícil armar una comisión de apoyo, subcomisiones de fútbol, de iglesia, de lo que sea, cada vez es más difícil incorporar gente que se involucre en cualquier ámbito, nos dice Lisandro. ¿Coinciden? ¿Lo ven? Bueno, él es una voz autorizada. En parte sí, uno coincide porque es una realidad y se ve, pero la única forma de solucionarlo es participar. Claro. No queda otra opción. No queda otra. Más, como te digo, más en este momento donde es necesario. Y aunque a veces uno no tiene el tiempo y demás, hay que poner un poquito de voluntad en participar. Totalmente. Yo coincido con lo que está diciendo, es muy difícil, resulta cada vez más difícil, el descreimiento lleva a estas cosas, pero lo que dice Alejo, ¿no? No hay otro camino que participar y comprenderse. Mucha gente manifiesta: yo ya me cansé, no aguanto más, es decir, es frustración tras frustración. Pero también a eso yo lo único que digo es, justamente, los únicos que nunca gobernamos fuimos la izquierda en el país. Por eso digo, hay un compromiso, digamos, que no es tenido en cuenta por un rechazo, por una, vaya a saber, la instalación de una idea de que esto que te decía antes, de los medios, viene de que las formas políticas, sociales y económicas no pueden ser son únicas e inmodificables. No es cierto. Yo diría,
nosotros no seríamos un país independiente, no hubiéramos sido un país independiente de la mano de un Saavedra, lo fuimos de la mano de un Moreno o un Belgrano. Y hubo que afrontar muchas cosas para hacer estas cuestiones. Las generaciones que vivieron la guerra de la independencia no fue en 1810. Entre 1810 y 1816, que se termina declarando la independencia argentina, transcurrieron 6 años de guerra permanente. Y a San Martín, que muchos lo reivindican, San Martín desobedeció las órdenes de Buenos Aires de que volviera de la campaña que había llevado a Mendoza y que luego cruzó a Chile. Y el gobierno de Pueyrredón lo hubiera metido en cana si volvía a Buenos Aires y obedecía las órdenes. Vos que sos profesor de historia. Digo, estas cosas lamentablemente, difícilmente son pocos los docentes que en la escuela primaria te la van a contar. Todos son héroes inmaculados, en igualdad de condiciones, de todos los miembros de la primera junta son iguales, y no fueron iguales. Totalmente. Les quiero agradecer, bueno, es un gusto tenerlo acá y charlar. No es la última vez que lo vamos a tener los dos, ¿no? Alejo es la primera vez, pero cuando quieras. Vamos a hablar después más personalmente con cada uno de los dos, ¿les parece? Con mucho gusto. Gracias. Eduardo Münster, candidato a senador provincial por el FIT en tercer lugar, y Alejo González, candidato a consejero escolar en segundo lugar, acá por la boleta de Chacabuco. Sí. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es fácil repetir lo que otros dicen. Lo difícil es comprometerse a buscar la verdad de las cosas.